Éxodo 12, 29. Ya. Quiero pedirle que haga lo siguiente, mire. Tenemos que pensar bien esta mañana. Yo sé que usted siempre piensa bien, pero mayormente en este minuto. Piensa en lo siguiente. Esta Biblia y lo que dice la Biblia, ¿es para un tiempo como este? ¿O será que lo que dice la Biblia era para otra época? ¿Será que lo que dice la Escritura hoy día ya no tiene el valor que tuvo en otra época? ¿Será que hoy día yo necesito una Biblia distinta, un mensaje diferente, porque vivo en un mundo diferente? Lo que vamos a leer tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto, y eso ocurrió, hermanos míos, miles de años atrás. Entonces, preguntémonos en esta mañana, ¿será entonces que el mensaje que está ahí en Éxodo ya no me sirve? ¿No es para mí? ¿No tiene que ver conmigo? ¿Fue de otra época? Mucha gente suele pensar así, equivocadamente. Entonces, mucha gente piensa que lo que está escrito en la palabra de Dios obedece a otro momento. No tiene que ver ahora conmigo. Entonces, ¿qué tiene que ver conmigo? Sería la pregunta. ¿Necesito una Biblia moderna? ¿Un mensaje moderno para hoy día? ¿Cuál sería el mensaje para hoy día? Queremos declarar en esta mañana que toda la palabra de Dios es la palabra de Dios que todo hombre necesita en toda época y en todo lugar. Si está de acuerdo, dirá un buen amén usted. Toda la palabra de Dios, siempre, toda, siempre. No importa cuánto tiempo más pase hasta que el Señor venga, la palabra seguirá vigente y seguirá siendo la palabra para las siguientes generaciones. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, consciente de eso, leamos del 29 al 36. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto, ni una sola. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Qué tremendo. El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos por muertos. Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa, todavía sin leudar, y luego de envolverlas en sus ropas, se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios, esto es lo que quisiera, en lo que necesito centrar esta enseñanza hoy. Dice que después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Los israelitas se llevaron todo: el oro, la plata, buena ropa, sus ganados. Quiero animarle a que usted pueda hacer algo. ¿Tiene usted algún objeto de oro? ¿Tiene? ¿Se lo puede quitar? Tranquilo, no tiene que ofrendarlo.
Le estoy pidiendo solo que se lo quite. Tranquilos, tranquilos. Puede ser un aro. Tómelo, quíteselo y téngalo en su mano. Ahora, si se le cae de aquí, es de aquí. ¿Ok? Eso sí. Como decía mi abuelita, lo que está en el suelo no se recoge. Después lo recogemos cuando usted se vaya. ¿Lo tiene? Tómelo ahí en su mano. Tómelo. Lo que tenga de oro. ¿Tiene algo de valor? Su reloj, a lo mejor usted no usa nada de oro, pero tiene un reloj. Se lo puede quitar. Si no tiene nada de oro, quítese el reloj, póngalo en su mano. Eso es un objeto de valor que usted tiene, algo valioso suyo. Téngalo en su mano, no se lo ponga de nuevo, téngalo en la mano un ratito. Vamos a partir por lo siguiente: los tesoros de Egipto. Acuérdese, los tesoros de Egipto. El pueblo hebreo estuvo esclavo en Egipto por un periodo larguísimo de 430 años. En ese lapso, el pueblo se multiplicó de una manera impresionante, eso usted lo sabe. 430 años. Y se convirtió, lógico, un pueblo tan numeroso como este, en una verdadera amenaza para los egipcios, para el reino, para el reinado. 430 años. Durante ese tiempo, o la mayor parte de ese tiempo, el pueblo hebreo fue sometido como esclavos. Ellos fueron literalmente esclavos, servidores del pueblo egipcio, la mayor parte del tiempo. Cuando salen de la esclavitud por una obra misericordiosa, milagrosa del Señor, Dios hizo todo para que ellos salieran, como decía nuestro hermano Jorge, estos planes de Dios. Cuando ellos salen de la esclavitud, rumbo al desierto, ojo, al desierto, la gente les entregó, los egipcios les entregaron, tome ahora su objeto de valor, les entregaron sus tesoros, se los entregaron, los pusieron en sus manos. Las manos de los hebreos llevaban recursos, en este caso oro, mucho oro, plata probablemente, y ropas, como también señala el texto que acabamos de leer. Esta entrega de grandes recursos fue propiciada por Dios mismo. No era un tema de ellos. No es que de repente a los hebreos se les ocurrió y dijeron, oye, pidamos, aprovechemos la oportunidad y tomemos recursos. No fue así. Es un tema que parte por Dios. Es una iniciativa divina. El Señor propicia que esto ocurra en favor de su pueblo. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, al tener, por ejemplo, un objeto de oro en nuestras manos, como el pueblo lo tuvo, es la siguiente: ¿tenía Dios acaso algún propósito con esta acción? ¿Tenía algo Dios en mente que propició que las mujeres egipcias, mayormente las mujeres son las que usaban joyas, y suele ser así hasta el día de hoy, se las quitaran y se las entregaran a las mujeres hebreas y a los hebreos en general? ¿Ese acto tenía de parte de Dios alguna finalidad, algún propósito, o simplemente que ocurra? Usted puede pensar en esta mañana que Dios hace cosas y si usted le pregunta dice, bueno, pasó nomás, no ocurrió nomás. Hemos dicho siempre que Dios es Dios de propósitos. Ahora, Israel está en el desierto. Está en el desierto. ¿Ok? La pregunta es, ¿necesito oro y plata para comprar alimento en el desierto? ¿Podría ser esa la finalidad de Dios? Que tenga recursos en mis manos para ir a comprar alimento, ropa en el desierto. Le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué puedo comprar en el desierto? Nada, en pleno desierto, nada. No hay panaderías, no hay verdurerías o verdulerías, es el dilema. No hay un almacén, no hay un mini market, no hay nada en el desierto. La pregunta es, entonces,
¿para qué Dios puso oro y plata en mis manos? Si no hay nada en el desierto, no hay dónde comprar, no hay dónde adquirir bienes. ¿Quién compraría un pedazo de tierra, una hectárea, una media hectárea? ¿Quién de nosotros diría, he comprado una parcela de agrado en pleno desierto de Atacama, donde no hay nada? Estoy feliz, tengo media parcela. ¿Alguien? En pleno desierto. Israel fue sacado por Dios al desierto de la prueba. Siempre hemos dicho que el desierto es sinónimo de prueba, y eso está bien, sin duda que está bien, pero no solo eso. A veces enfatizamos tanto el tema de la prueba que olvidamos otros elementos que son claves. Cuando vemos a Israel en el desierto, no solo fue para ser probado. Por favor, hermano mío, su vida no solo es prueba, por favor. No solo es prueba, usted no fue llamado solo para ser probado. Mayormente hemos sido llamados para ser bendecidos. Amén. Conté como 25 que lo creen. Ahora, si usted cree que fue llamado para ser probado, no hay mucho que hacer al respecto. Porque en la práctica Israel fue llevado al desierto para ver, para conocer, para experimentar, para vivir al Dios que provee, al Dios de toda provisión, al Dios que da desde donde yo no veo. Él da, Él provee. ¿Qué dio? Agua de una roca. ¿Qué hizo el Señor? Convirtió el agua que era amarga en agua dulce, en agua potable, bebible. ¿Qué hizo el Señor? Envió codornices para que comieran carne. ¿Qué hizo el Señor? Todos los días, por 40 años, proveyó maná, nunca faltó. Todos los días había alimento en pleno desierto. Dios es Dios de provisión. Bendito sea su nombre. Seguro, Dios nos llamó para enseñarnos que Él nos provee, que el mayor proveedor y el primer proveedor es Él. No es mi trabajo, no es la empresa donde estoy, no es la pensión que recibo, no es que mi papá hace esto y mi mamá hace aquello. Es Dios, el proveedor de nuestras vidas es el Señor. Dios nos llamó a sus caminos para enseñarnos que Él se hace cargo de nosotros. Bendito sea su nombre. Dios lo llevó al desierto para revelarse, darse a conocer al pueblo, para que el pueblo le viera, le conociera como el Dios todopoderoso, como el Dios proveedor, ya dije, como el sanador y el Dios todo suficiente. Él los llevó al desierto para manifestarse de todas las maneras que sea posible, para que este pueblo le conozca y sepa vivir para Él, sepa confiar en Él. La idea del Señor es que este trámite por el desierto sirva para que este pueblo dependa de Él, sepa depender de Él, no necesariamente de los recursos que tienen en sus manos, porque en el desierto no se puede comprar nada. ¿Qué hay que hacer? Al Dios del cielo. Hay que pedirle al Dios del cielo. Puede ponerse nomás el anillo o lo que sea, no hay problema. Israel ahora, el pueblo de Israel ahora tiene muchos recursos. Muchos recursos. Grandes recursos. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué puede hacer el pueblo de Israel con estos recursos en el desierto? El desierto nada da, insistimos en eso. Nada provee. De modo que el recurso no sirve para comprar nada en el desierto. Pero Israel tiene recursos. ¿Qué es recurso? Es un medio. El recurso es un instrumento o un conjunto de elementos disponibles que se utilizan para lograr un objetivo. Eso es recurso, un medio,
un conjunto de elementos que se utilizan para lograr un objetivo, para resolver una necesidad o satisfacer una demanda. El recurso es entonces el medio que se utiliza para resolver una necesidad. Frente a una necesidad, ¿qué necesito? Recurso. Frente a una demanda, ¿qué necesito? Recurso. Si quiero lograr un objetivo, cualquiera que éste sea, por ejemplo, quiero llegar a ser profesional, perfecto. ¿Qué necesita? Recursos, no solo económicos. Necesito habilidades, necesito tiempo. Un recurso que malgastamos en realidad, que mal usamos. Nadie tiene tiempo. Pero si a usted el Señor le dio tiempo, le dio un día de 24 horas, igual que a mí. ¿Y qué hizo con 24 horas del día? 8 se gastaron en dormir. 8 en trabajar. Pero usted dice, yo trabajo harto, trabajo 12. Le quedan 4. Las 4 las usa para comer. Usted dice que yo como harto, me demoro en comer. Y la pregunta sería, ¿y el Señor dónde? ¿Lo del Señor dónde? Es que no hay tiempo. Y estar con los hijos, compartir con su esposa, salir, pasear, es que no hay tiempo. Israel en Sinaí. Ahora el pueblo está en el desierto y está en el monte Sinaí. Los estudiosos de la palabra del Señor dicen que no había mejor lugar para que Israel estuviera en ese momento, porque el monte Sinaí es como nuestras Torres del Paine. Es un cerro no muy alto, pero es duro, es piedra dura, granito, así bueno. Entonces de ahí vinieron las tablas de la ley. Eso tiene mucho sentido. Por eso es Sinaí. Pudo haber sido cualquier otro monte, pero como Dios es Dios de plan y propósito, tenía que ser Sinaí. Responde muy bien a lo que el Señor va a hacer. Ahora el pueblo está en Sinaí. Y quiero decirles en esta mañana a todos ustedes, más los hermanos que nos están viendo, que Sinaí se convierte lamentablemente, ese lugar, ese tiempo, en una pésima inversión. Y ahí es donde el Señor nos dice en esta mañana que nosotros tenemos que poner atención. ¿Dónde y cómo estamos invirtiendo nuestros recursos? Ya dije, tiempo, habilidades, dinero. Israel ahora está en Sinaí. Este es un tiempo de espera. Moisés está en el monte, llamado por Dios. Ese tiempo fue largo. Ocupa varios capítulos del libro de Éxodo. No es un tiempo corto. No es que Moisés sube, Señor, vale, gracias Señor, me llevo las tablas. No. Es un tiempo largo, donde Dios le habla, donde Dios le revela. Y le revela todo. Hay toda una revelación ahí maravillosa que tiene que ver con el tabernáculo, que tiene que ver con el sacerdocio, los sacrificios, todo. Y eso demoró tiempo. Entonces la ida de Moisés al monte significa tiempo de espera. Tiempo de espera. Y ese tiempo de espera va a probar no solo mi paciencia, cosa que en estos tiempos es súper complejo porque la gente no tiene paciencia. Nadie tiene paciencia. Lo quiero todo ya, rápido. No puedo esperar, no tengo más que un minuto. Si no me lo da ahora, voy a otra parte. Si no lo consigo rápido, yo no puedo hacer esa fila, es muy larga, voy a perder tiempo. Todo lo quiero rápido, automático, casi, rápido. La comida tiene que ser rápida, ya no demoramos tiempo en preparar y todo. No, rapidito, listo, fideos con salsa, se acabó, chao. Eso es todo. Rápido. Tiempo de espera no solo prueba mi paciencia, sino también la actitud de mi corazón. No solo es paciencia, es la actitud del corazón. Aquí el tema va entrando en profundidad. El tema tiene que ver con mi corazón. El tema tiene que ver con mi interior, lo mío, mi mente, mi espíritu, mi corazón. Tiene que ver entonces desde dentro. El asunto va hacia adentro, la actitud de mi corazón. Y entonces Moisés está en el monte recibiendo las tablas de Dios.
escuchando al Señor, recibiendo la revelación de todo lo que viene, y el pueblo que no aguanta, que no soporta, le dice a Aarón: este Moisés, ¿quién sabe qué le pasó? A lo mejor nunca más vuelve, nos dejó aquí tirados. Haznos dioses, como todos los pueblos de la tierra tienen dioses. Ojo, el peor o uno de los grandes errores que puede cometer un creyente es desear, intentar parecerse a aquellos que no tienen al Señor. No podemos manejarnos en base a los criterios de este mundo. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Cuando yo quiero hacer ahora creyente lo que habitualmente se hace allá afuera, estoy cometiendo un grave error. Y ese fue el error del pueblo. Ellos dijeron: haznos dioses como los otros pueblos tienen dioses. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés. Y para ser esos dioses, haga de nuevo esto, se quitaron sus joyas. La peor inversión. Tomaron sus joyas y se las entregaron a Aarón. Aarón, con esto, haznos un becerro de oro. ¡Wow! Usted puede creer, mi querido hermano, que Dios se tomó el trabajo de motivar el corazón de los egipcios para que les entregaran en sus manos a los hebreos sus recursos, para que esos recursos se vean convertidos en un becerro de oro. El Espíritu de Dios le dice a usted en esta mañana, que eso está bien, que está bien que yo tome recursos y haga con ellos lo que yo quiera, o los ocupe del mismo modo que los ocupa la gente que no tiene al Señor. Que mi tiempo lo invierta igual como lo invierte la gente que no tiene a Dios. Haznos dioses que marchen delante de nosotros. Y en aquello entonces el pueblo comprometió una buena parte del oro que habían traído de Egipto. ¿Acaso Dios lo dio para ese fin? En esta acción, de ninguna manera el pueblo estaba haciendo una buena inversión. La inversión de ellos era pésima. Cometieron un error garrafal. No fueron sabios en esto. Su inversión fue mala, pésima. Una buena parte entonces de las riquezas de Egipto se gastó, queridos, se perdió. Porque al final esto se perdió. Y se perdió de la misma manera que pudo haberse perdido en Egipto, con idolatría. Porque en Egipto la gente era idólatra, ídolos de oro al por mayor. Entonces, este oro que se gastó en Sinaí se hubiera gastado de la misma manera en Egipto. No sé si me explico bien. Un ejemplo sencillo. Yo soy ahora hijo de Dios, soy creyente. Pero antes de conocer al Señor, yo fumaba. En mi caso personal, yo llegué a fumar como 2 cajetillas diarias. Era muy bueno para fumar y tenía 14 años. Cuando no tenía dinero para fumar, de hecho yo no tenía dinero para fumar, 14 años, yo estudiaba. Entonces, tomaba prestado de otros, o sea, robaba en el fondo. Yo robaba para fumar y fumaba mucho, me hacía horriblemente mal, pero igual fumaba. Listo, ahora yo soy creyente, hijo de Dios. Dios ha puesto recursos en mis manos. Ahora que yo soy creyente, voy y digo: vamos a comprar una cajetilla de cigarro. No sé cuánto vale, no me diga. No quiero saber. No me diga. Voy a comprarme una cajetilla de cigarro. No sé, 2,000 pesos, 3,000 pesos. No sé cuánto vale, no me diga.
legal, las ilegales no sé cuánto vale. Listo. Entonces yo voy y me compro ahora una cajetilla de cigarro. Le pregunto a usted, ¿cuál es la diferencia si hago un acto de esa naturaleza? ¿Cuál es la diferencia entre ser creyente y no serlo? ¿Cuál sería la diferencia? Si estoy invirtiendo mis recursos ahora como cristiano, igual que como los invertía antes de conocer al Señor. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué es nuevo entonces? ¿Qué es distinto? ¿Qué estoy haciendo de nuevo? ¿Qué estoy comprendiendo si en el fondo hago lo mismo? El recurso que tenían las mujeres egipcias lo hubieran gastado igual, podían haberlo gastado igual en idolatría. Y ahora viene el pueblo de Dios, la gente, los hebreos, los hijos de Dios, y lo gastan en idolatría igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si estoy gastando igual que el resto, quiero tener las mismas cosas que tienen los demás. Trabajo y trabajo y trabajo porque quiero alcanzar lo mismo que tienen los demás. Y el bendito Señor nos dice todos los días, teniendo sustento y abrigo, estén contentos o conformes con eso. Y yo no descanso, no duermo. Estoy terriblemente endeudado, igual que el resto de los mortales, y soy hijo de Dios, absolutamente endeudado y endeudado porque quise comprar lo que la gente quiere tener y lo que la gente quiere comprar. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Qué espera Dios de su pueblo? ¿Qué espera? ¿Qué quiere Dios de sus hijos? Que más allá de gastar recursos, tiempo, dinero, habilidades, invirtamos bien. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros invirtamos bien lo que Él nos da, que lo invirtamos bien. Eso es, que sepamos invertir donde debemos invertir, en lo que debemos invertir, en lo que tenemos que invertir. Había otro versículo por allí. Pero ya pasamos, no lo vamos a leer, déjelo. El Señor espera que yo invierta correctamente. Al final, Moisés hizo polvo el becerro de oro. Polvo, literalmente polvo. Polvo de oro. ¿Qué hicieron luego? Lo mezclaron con agua. Esa agua se volvió millonaria. Es el agua más cara del mundo. ¿Sí? Se mezcló con agua ahí y entre todos se la tuvieron que tomar. Y el oro se perdió. ¿Sabía eso usted o no? No, léalo en la Escritura. Eso hicieron. Y se acabó. Una buena parte de ese oro, querido hermano, simplemente desapareció. Y no cumplió, ojo, esto es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana, no cumplió ningún propósito, ningún objetivo, no sirvió para nada, ni siquiera llegó a tocar lo eterno, no sirvió para nada, quedó aquí, no sirvió para nada. Como suele pasar con tantas cosas que tienen que ver con nosotros. Por eso el llamado del Señor es, invirtamos bien en lo que debemos invertir. Más tarde el pueblo de Israel hace lo que el Señor dijo que había que hacer, el tabernáculo en el desierto. Esta carpa en el desierto que iba a servir para conectar al pueblo con Dios, para que habitara la presencia de Dios y el pueblo pudiera rodearla y quedarse ahí alrededor. Entonces, cuando se hizo el tabernáculo, se ocupó oro. ¿Sí, verdad? Dígame que sí. Sí, se ocupó oro, usted sabe, se ocupó oro en el mobiliario del tabernáculo y en varias partes. ¿De dónde salió ese oro? Dígame. De lo que quedaba. ¿Fue bien empleado o no? Sí. Cumplió un propósito mayor, un propósito superior. La pregunta entonces en esta mañana es, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero?
¿Cuántas habilidades estamos invirtiendo en las cosas de Dios? ¿Dónde están sus habilidades? En el taller, en la empresa, en el negocio. Ya, ¿y acá? ¿Y en las cosas de Dios? ¿Dónde están sus habilidades? Su tiempo, ¿dónde está? Ya dijimos, dormir, trabajar como loco toda la semana para conseguir un poco más de dinero. Ahora yo soy creyente, pero quiero conseguir dinero igual que el resto de los mortales. ¿Haciendo qué? Trabajar más. Bueno, ¿y el Dios del cielo, el Dios de provisión, no le dijo el Señor que Él se hacía cargo de usted? ¿Y dónde está su dinero? Es que compré esto, aquello, lo de allá, lo de acá y me faltó, así que tuve que endeudarme. Porque toda vez que nos falta, el único camino es endeudarme. No hay otro camino. Así que estoy súper endeudado, no puedo hacer nada, no tengo ningún recurso económico porque todo lo debo. Estoy endeudado por años. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo, cuánto dinero, cuántas habilidades estamos invirtiendo en las cosas de Dios? Déjeme darle un ejemplo que a mí me conmueve, me toca mucho, la verdad, desde siempre, desde que lo sé, desde que soy consciente de aquello. La situación de los judíos en Europa. En el año 30, en la década del 30, 1930, 32, por ahí, 33, comenzó la persecución de los judíos en Europa, especialmente y fuertemente de parte de los alemanes. ¿Cuál fue la razón? Ver cómo los judíos prosperaban, ver que los judíos se volvían cada día más ricos, que sus riquezas eran exorbitantes. Vivían en las mejores casas, verdaderos palacios, en las grandes ciudades de las capitales y de las ciudades de Europa. Juntaban y juntaban dinero. Habían entrado fuertemente, entre varias posibilidades, los judíos entraron en el negocio inmobiliario. Y luego tenían tanto dinero, que es lo que suele hacer la gente cuando ya tiene mucho dinero, llegaron a los bancos y se convirtieron en los grandes banqueros de Europa. Y eso significa manejar el dinero, manejar la economía de un país. Y entonces los alemanes, liderados evidentemente por Hitler, vieron con pésimos ojos lo que estaba pasando con los judíos. Ellos vieron a gente empoderada, gente que movía grandes recursos, y comenzó la persecución. Aparecen los famosos guetos, que eran espacios reducidos donde se llevó a vivir miles de personas. Nadie creía que eso iba a ocurrir, pero ocurrió. Uno de los más famosos fue el gueto de Varsovia, por ejemplo. Enorme, pero nunca tan grande para abrigar a tantos miles de personas. Y comenzaron a sacar a los judíos de sus hogares, solo con una maleta. Algunos llevaron algún instrumento y vamos a los guetos. Como en toda guerra, el primer, ¿cómo decirlo? A ver, lo primero que sufre en una guerra, ¿sabe usted lo que es? La verdad. La verdad. Es increíble cómo en la guerra todos se vuelven mentirosos. Y entonces le dijeron a los judíos, esto va a ser momentáneo. Necesitamos hacer algunas cosas, los vamos a llevar a los guetos y después ustedes vuelven a sus casas. Cuando los llevaron a los guetos, los alemanes arrasaron con sus casas. Se llevaron sus cuadros que habían costado miles de dólares, miles. Un señor que tiene mucho dinero acá en Chile compró hace poco un cuadro que le costó $5 millones. 5 millones de dólares, un cuadro. Aquí un chileno, un empresario chileno. 5 millones de dólares. A lo mejor alguno de ustedes trabaja para él. 5 millones de dólares. Y ahora está en un litigio porque le dijeron que ese pertenecía a otra familia, que lo habían engañado, y ahí está. 5 millones de dólares. Listo.
Los alemanes arrasaron, se llevaron sus cuadros, se llevaron todo lo que había de valor en sus casas, los candelabros de plata y toda esa loza maravillosa. Los alemanes arrasaron con todo lo que habían en sus casas, Dios mío, y la gente con una maleta y su ropa y algún instrumento, una guitarra, un violín, partieron a los guetos. Pero no solo llevaban eso, llevaban oro. El oro que habían conseguido por años lo llevaban en sus bolsillos, escondido dentro de la maleta en un fondo especial que le hicieron. Y llevaban no solo oro, llevaban diamantes, miles de diamantes que habían logrado acaparar por años, acaparar, tener. La Escritura dice: el que ama mucho tener, el que ama el mucho tener, nunca va a saciarse de dinero. Así dice la palabra de Dios. Y listo, partieron a los guetos y les dijeron: un tiempo nomás y después vuelven. ¿Y qué pasa? No volvieron. En los guetos muchos de ellos murieron teniendo riquezas, habiendo tenido riquezas, querido hermano, teniendo oro escondido en sus maletas, teniendo diamantes, murieron de hambre. En los guetos murieron de hambre. Por favor, tome la palabra de Dios. Murieron de hambre en los guetos con toda la riqueza que tenían. Murieron enfermos, hacinados. Y luego vino lo que los alemanes llamaron la solución final: exterminarlos a todos. Esto es tan triste, hermano, es tan dramático. Y de los guetos los llevaron a los campos de concentración, que en el fondo eran los famosos campos de exterminio, como Auschwitz y otros más gigantescos, cuyas chimeneas estaban encendidas día y noche. Y día y noche el aire estaba lleno de ceniza, que no era otra cosa que los cuerpos de los judíos calcinados. Los llevaron de los guetos y les dijeron: no, si ustedes van a campos de trabajo. Mentira de nuevo. Y entonces, cuando la gente iba con su maleta, cuando supieron que los iban a llevar de nuevo allá, las mujeres tomaron sus joyas, los hombres igual, sus anillos, sus pulseras, gargantillas, y las mujeres las cosieron en las bastas de la ropa, en los pantalones de los hombres, en las pretinas, las escondieron ahí, en sus ropas. Los diamantes los metían en la ropa, en las solapas de los vestones, de los abrigos de piel que todavía podían tener algunos. Metieron los diamantes ahí, sus joyas. Llegaron y tomaron instrumentos como esta guitarra, por ejemplo, le sacaban las cuerdas y bien al fondo le ponían los diamantes y después le ponían las cuerdas, lo mismo que los violines. Y dijeron: algo tenemos que llevar, algo tenemos que llevar. Y partieron con sus maletas, su ropa, que valía millones, sus instrumentos que valían millones, y los subieron a esos fatídicos trenes de la muerte. Y cuando estaban ahí les dijeron: dejen la maleta y dejen los instrumentos. Y nada se pudieron llevar excepto lo que había en las ropas. Todavía oro en las pretinas, oro en las bastas de los pantalones, diamantes. Y subieron a esos fatídicos trenes. Y cuando llegaron a los campos de exterminio, abrieron esas horribles puertas, un lugar horrible, fatídico, maloliente. Abren esas puertas, los bajan y les dicen: desnúdense. Desnúdense completamente. Y ahí se acabó todo, hermano. La pregunta es: ¿de qué sirvió? Pregúntese usted en esta mañana: ¿de qué sirve? Si no invierto en el reino de Dios, ¿de qué sirve? Si no hago algo por alguien, ¿qué hago acá? ¿De qué sirve mi vida si no la invierto en el Señor? Si no tengo tiempo para Dios, ¿qué estoy haciendo? Soy igual que el resto de los mortales. ¿De qué sirve?
Si no hay nada mío que esté invertido en las cosas de Dios, nada, nada mío. Porque digo que no tengo, porque digo que esto, porque digo que no es obligación, porque digo que el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento, y tengo todas las excusas del mundo, o tengo mi propia teología, o lo que sea. Pero la pregunta es, ¿qué invierto en el reino de Dios? ¿Qué invierto? ¿Dónde están mis talentos, mis habilidades? Muchos de los grandes músicos que hay hoy día en el mundo, muchos de los grandes cantantes que esta vida ha conocido, cantaron aquí, cantaron en un altar para Dios, cantaron para el Señor, eran músicos cristianos, eran cantantes cristianos y terminaron en el mundo, terminaron en las drogas, terminaron perdidos, terminaron en adulterio, terminaron asesinados. Aprendamos. Tengo que saber invertir mis habilidades, mis capacidades, mi tiempo, mis recursos. No se puede terminar esta enseñanza sin considerar el sabio y atinado consejo del Señor. No lo podemos pasar por alto. Mateo 6:20. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Allá arriba. Invertí en alguien, puse mis talentos a disposición del Señor. Saqué de mi bolsillo, tenga suficiente o no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la actitud de mi corazón. Saqué de mi bolsillo, ahí está, para que el nombre de Dios sea honrado. Siempre recuerdo el inicio de un libro precioso que ya no está, lo descontinuaron, no sé por qué. Se llama ¿Por qué no llega el avivamiento?, del autor Leonardo Ravenhill. Yo lo tenía, pero ya no. Y él dice, todas las ganancias obtenidas por la venta de este libro se destinarán a la obra misionera de ultramar. Y añade, porque solo vale la pena trabajar por valores eternos. Valores eternos. Eso es. Acumulen allá arriba, dice. Nada sacaremos de aquí, y eso usted lo sabe. Por más que quiera. Nada llevaremos. La pregunta es, ¿qué estoy acumulando entonces? ¿En qué invierto? ¿Dónde está mi inversión en los cielos? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Tómese un momento, cierre sus ojos. Padre bueno, gracias. Gracias porque tocas nuestro corazón. Tú tocas nuestro corazón. Nos enseñas a lo largo de nuestro camino que debemos ser dependientes de ti, porque ahora somos tu pueblo, como Israel en el desierto. Tenemos que aprender a depender de ti, Padre. No del trabajo, no de la economía como esté, no de mis capacidades simplemente, sino de ti. Y al depender de ti, Padre, tú nos enseñas que podemos perfectamente aprovechar bien nuestro tiempo, aprovechar bien nuestras habilidades y nuestros recursos económicos y hacer lo que tú nos llamas a hacer. Padre Santo, permanezca esta palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Sepa usted que hace unos días nos llega un aviso de un hermano, más que un hermano, es un pastor, a través del misionero que ha estado aquí, Tomás Mora,
que hace un trabajo muy maravilloso allá en el norte de la India y que nosotros hemos apoyado, gracias a Dios. Y nos dice él, Tomás, que un pastor fue muy afectado, perseguido por la gente allá. Hay mucha religiosidad y es muy extremo todo. Y a ese pastor lo golpearon duramente, pero tan duro que lo dejaron prácticamente en estado de coma. Está gravísimo en el hospital. Nos dio mucha pena escuchar esa noticia. El martes tuvimos nuestra reunión de liderazgo acá en la iglesia y estuvimos orando al Señor por este pastor, suplicando por este pastor. Y luego el pastor Alberto me dice, pastor, también nuestro amigo Tomás dice si nosotros podemos enviar alguna ofrenda para su atención en el hospital. Nosotros podríamos decir, tenemos tanto que hacer acá. Hay tanto que hacer. Hay que responder económicamente en tantas cosas. Una iglesia implica muchas cosas. Pero no estamos para invertir solo en esta vida. Parte de lo nuestro tiene que tocar lo celestial. Parte de lo nuestro tiene que tocar lo espiritual. Tiene que quedar ahí como un vivo testimonio. Y entonces yo le digo, pastor, dele, vamos, dele, envíelo. Sepa usted en esta mañana que algo de su diezmo, se envió a la India. Algo de lo que usted trae se envió a la India para ayudar a un pastor que ha sido duramente golpeado. Eso sirve en el reino de Dios. Eso queda escrito en alguna parte, como tantas cosas que podemos hacer bien para la gloria del Señor. Quiero que vea este video, por favor, porque de eso vamos a hablar rapidito antes de ir a casa.